La doctora Leticia Fuentes, nuestra Leti, está a cargo de traslado de niños portadores de traqueostomía y soporte ventilatorio no invasivo. Aprovecharla. Gracias, Mari. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya creo que me conocen, Leticia Fuentes, ahora me van a activar. En Uruguay es un poco diferente la realidad de la asistencia en el domicilio. Lamentablemente, muchos de los equipos actuales de cuidados paliativos no tenemos una asistencia 24/7 y mucho menos el poder tener la disponibilidad de ir al domicilio a asistir a los pacientes. Cada vez se está desarrollando más esto y la tendencia y la bibliografía lo que nos dice es que lo mejor para los pacientes es que se asista todo lo más posible en domicilio, incluido el final de vida, pero actualmente nuestra realidad es que los pacientes muchas veces deben ser trasladados a los centros asistenciales cuando están en su domicilio, cuando tienen los traqueoventilados, como dice Sergi, cuando tienen dispositivos de tecnología médica, cómo deben ser trasladados. Y esto a lo largo de nuestra historia, como de la Unidad de Cuidados Paliativos, hemos tenido muchas consultas al respecto y hemos vivenciado muchas complicaciones graves, incluso fallecimientos de niños por no hacer un adecuado traslado de estos pacientes. Las fotos que voy a ir incluyendo en la presentación fueron autorizadas por sus familias como fines exclusivamente educativos y no tengo conflicto de intereses en las cosas que les voy a ir mostrando. ¿Por qué es esto tan importante? Niños que capaz que en España se asisten únicamente en domicilio, en Uruguay niños portadores de traqueostomía u otros dispositivos por diferentes tipos de enfermedades deben ser trasladados del domicilio al centro asistencial o del centro asistencial al domicilio o entre los centros asistenciales. Y es una gran complicación, es algo que en la currícula habitual de la mayoría de los médicos no estaba incluido, este tipo de tecnología y este tipo de prótesis. Por lo cual, en esta charla voy a intentar identificar los requisitos básicos para el traslado de un niño con traqueostomía o con soporte ventilatorio y qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de trasladar a un paciente, qué recursos humanos, los materiales y qué cosas tenemos que coordinar previamente. Y básicamente voy a ir respondiendo estas preguntas. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Y esto es muy importante, organizarnos antes. Esto es algo que se ha visto que a veces viene un equipo a buscar al paciente y no sabe ni a quién viene a buscar, ni qué tiene el niño, ni a dónde va. Organizarlo previamente y que ese equipo asistencial debe anticiparse a lo que puede llegar a pasar en el traslado. Y esto es algo que es propio de las unidades de traslado, de la emergentología prehospitalaria y de la disciplina de traslado interhospitalario, pero que es algo que muchas veces falla esta parte de la anticiparse qué le puede pasar a ese paciente y qué cosas debo poner en la ambulancia para llevar. Entonces voy a tener una previa, como que nos vamos a preparar para ir al baile y qué tengo que hacer durante ese baile, que es el traslado. Y en esta previa, y esto es importante, es la comunicación, ¿sí? Nos llaman, si yo soy de equipo asistencial, yo trabajé muchos años en ambulancia, el jefe de servicio del servicio de traslado nos puede dar información. También al llegar, tratar de ubicar al médico, a la guardia médica o incluso el familiar nos puede dar mucha información de ese paciente, pero tener los datos lo más posible del paciente. ¿Y qué recursos humanos voy a necesitar? Y acá es importante, recursos humanos capacitados en el traslado de niños con necesidades especiales. No cualquier médico de medicina general o un médico adulto sabe estas características, que muchas veces en el interior son los que hacen los traslados, y un pediatra a veces tampoco tienen todas estas capacitaciones al respecto cómo trasladar a estos niños. Por eso es importante la formación en este tipo de pacientes. Y los recursos necesarios para hacer el traslado. Las ambulancias no tienen todas las cosas que necesitamos para hacer traslados. En las emergencias móviles hay, o en el área de economato de los servicios de traslado, están, por ejemplo, la incubadora, si es lo que se requiere para trasladar al paciente, el neopuff, por ejemplo, que eso es algo que lo tenemos más como incorporado,
Pero si es un niño traqueostomizado y soporte ventilatorio, también deberíamos ir a buscar otros materiales como el aspirador. Y en esto quiero enfatizarme, las ambulancias no tienen aspiradores de secreciones eléctricos. Hay muchos que me dicen, no, no, no. Esto es muy importante, que es algo sumamente fundamental para trasladar a estos pacientes. Y cuando hablamos de personal capacitado y entrenado, no estamos hablando de superhéroes, sino personas que tengan manejo básico en mantener una vía aérea permeable, maniobras básicas de reanimación, y en esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Al uso del ambú correctamente, la bolsa autoinflable, a realizar un cambio de cánula de traqueostomía. Esto el personal que traslada, tanto el enfermero como el médico deberían manejar esto, aspirar secreciones, y en los traslados largos, los que están por el norte del Río Negro, digamos, conocer lo que es la alimentación por sonda nasogástrica o la necesidad de dar un fármaco a través de la sonda nasogástrica o la gastrostomía. Y conocimientos básicos del soporte ventilatorio. Nos ha pasado de equipos asistenciales que vienen a buscar un niño al hospital, que se va a su domicilio y nos preguntan, ¿y eso qué es? Y están señalando el dispositivo de soporte ventilatorio. Un equipo asistencial que pregunta qué es eso no puede trasladar a ese niño, ¿sí? Entonces vamos a tener también que planificar, en eso que voy a ir a Caunomato, buscar los materiales necesarios, qué le puede pasar a ese niño en ese traslado. Y en esta planificación tenemos que tener en cuenta los niños con necesidades especiales, con enfermedades crónicas complejas, como decía Sergi. Tienen características especiales que tenemos que tener en cuenta. La mayoría de ellos, los niños portadores de traqueostomía me estoy refiriendo, tienen un mal manejo de secreciones respiratorias. La mayoría asocian hipotonía generalizada, no tienen sostén cefálico y asocian otras comorbilidades que se pueden complicar durante el traslado. Epilepsia, por ejemplo, fenómenos de cinetosis que pueden complicar un traslado, ¿sí? Y otras alteraciones que pueden complicar las horas de traslado. Y existe todo un capítulo que es de la emergencia prehospitalaria, que es toda la cinemática del traslado en sí. Subir un niño en ambulancia, todos estos factores afectan al paciente. No es como estar en una sala quietito, que capaz que no tiene muchas secreciones. Las vibraciones, los movimientos, los ruidos, la temperatura, todo eso cambia su estado basal. Y que una de las cosas más importantes es la ambulancia va haciendo este movimiento en el paciente todo el tiempo. Es una fisioterapia, entre comillas, respiratoria constante durante todo el traslado. Ese niño va a requerir aspiración de secreciones, se va a llenar de secreciones en el traslado y eso ya lo sabemos. Va a ser hipoxia si no lo aspiramos adecuadamente y puede precipitar convulsiones, por ejemplo. Y otra cosa que es muy importante es que puede tener vómitos por los movimientos y el ruido que generan respuestas vegetativas, ventilatorias. El miedo al traslado, la ansiedad puede generarle vómitos a ese paciente, entre otros problemas. ¿Qué cosas siempre se recomienda? Estabilizar bien al paciente antes de subirlo a la ambulancia. Las medidas de retención acorde a la edad. Estos pacientes se recomienda que sean trasladados en camilla, con suncho y con el área del cuello despejada, no con frazaditas así tapándole el cuello, destapado. No van en las sillas de ruedas, no van en brazos de sus papás. ¿Qué necesitamos para trasladar a estos niños? Una ambulancia, no podrían ser trasladados en un ómnibus, por ejemplo. Estos son la forma correcta de trasladar a los niños. Los menores de 2 años o menores de aproximadamente 12 kilos van con este tipo de sunchos. Este es un suncho muy lindo y coqueto. Hay otros más rudimentarios, digamos, que son con telas pero que sirven igual. Y el área del cuello despejado, ¿sí? Y que los brazos tienen que estar despejados por si necesitamos algún control. Y esto hay que pedirle a la familia, el bolso con los materiales. Las familias están entrenadas que tienen que tener un bolso específico, pero a veces es el equipo asistencial que les tiene que recordar que tenga una cánula, que tenga las cosas necesarias para este paciente. Y ahí la familia dice, sí, lo voy a ir a buscar. ¿Qué otras cosas? Y este es como el más importante y es el que más hemos visto últimamente, fallas en esto.
un aspirador de secreciones para la ambulancia. Las ambulancias solo traen este. Este es el que es manual, el que se hace con los pies. No son efectivos para aspirar secreciones por traqueostomía. Y hay muchos que me dicen así, en los que lo hayan tenido que utilizar. Esto es lo que trae la ambulancia, o sea que hay que ir a economato o pedir en el lugar que me está mandando un tipo de aspirador. Hay diferentes tipos. Hay estos a batería que son los que da el equipo de Crenadecer, que serían los ideales, no todos los niños los tienen. Estos andan en 180.000 pesos para que tengan una idea del costo de estos aspiradores. Estos son otros aspiradores que podemos ver. Este es el adaptado que se da en el Pereira Rosell, que se conecta a 220 y es muy útil y efectivo para el traslado. Otros materiales que tienen en los bolsos los papás, es muy importante por si tenemos que el movimiento, los ruidos y todo eso le genera una broncoobstrucción, que es una de las complicaciones que puede ocurrir en un traslado, tener, por ejemplo, para hacer puff de salbutamol o lo que estemos precisando. Y hay una larga lista de materiales que son importantes, que no están en todas las ambulancias, que son cosas muy importantes que debemos tener, y acá les recomiendo el manual de cuidados paliativos. Allí tienen todas las listas de los materiales para trasladar a estos pacientes, que lo pueden revisar allí. ¿Y qué pasa si tenemos un niño que además de tener una traqueostomía o tiene un soporte ventilatorio? Estos son los dispositivos más frecuentemente encontrados en Uruguay, que son los de esta marca, que está el 150 y el 100, que básicamente son iguales, y que de esta forma debe ser trasladado el paciente, sin la caldereta o sin el sector del agua, de esta manera. Y estos dispositivos pueden estar conectados al paciente por diferentes tipos de interfase, y que los niños con traqueostomía va a estar conectado de esta forma, pero que conocer que hay otros tipos de interfase que debemos tener ciertas particularidades. Este es el más riesgoso para hacer un traslado de un paciente, que es la Total Face, que no deberían ser trasladados con este dispositivo los pacientes. Esto no es un uso crónico, esto es para uso en agudo, de un CTI a otro, por ejemplo, o a un tomógrafo, pero que no deberíamos ver otra forma de trasladarlos. Estas otras sí se pueden llegar a ver en pacientes crónicos o por usos prolongados. ¿Qué debemos conocer cuando tenemos a un niño? Y esto también les va a servir para el control en domicilio o en la policlínica o en una sala de internación de un paciente que tiene soporte ventilatorio. La razón por la que se le indicó. No es lo mismo un niño que porque tuvo una obstrucción que un niño que tiene un daño postviral o un niño que tiene fibrosis quística. Es muy diferente las indicaciones, o que tiene una amiotrofia espinal tipo 1. ¿Cuáles son los componentes físicos de ese aparato para saber si está bien armado, por ejemplo? ¿Qué debemos controlar en ese soporte? El enfermero, ¿qué tiene que revisar en el aparato? Si al psicólogo viene el niño y le pregunta, ¿y eso qué es? También por lo menos saber para qué es, para qué se usa y qué cosas le pueden provocar a ese niño el tener un dispositivo de estos. Y nuevamente, contar con los materiales necesarios para el traslado, la batería de respaldo del aparato. Si estamos planificando un traslado de más de 4 horas, tenemos que tener una batería de respaldo. Y siempre el enchufe de conexión a 220. Las ambulancias actualmente todas tienen enchufes a 220, antes habían a 120, que eran las baterías que no servían para esto. Esto son enlaces de video que si quieren pueden sacar una foto, después entran, son videos caseros, que lo que explicamos es los usos básicos del dispositivo, cómo lo armo, cómo lo desarmo, cómo lo preparo, que pueden entrar después de esta charla o cuando ustedes quieran y tenerlos ahí como para entrar, cómo se desarma, cómo lo armo, cómo se ponen las conexiones. Y también en el manual de cuidados paliativos. ¿Qué vamos a hacer? Importante, posicionamos al niño. Si es más grande no va a tener el suncho, pero va a ir en camilla. Eso es lo ideal. Asegurar las prótesis. Y esto en enfermería es quien lo enseña, quien lo controla, quien lo verifica, y el médico debería también hacerlo. Pero ajustar bien las prótesis antes de subirlo a la ambulancia. Aspirar secreciones. Esto es muy importante. Y si es un niño que va a ser trasladado por largas distancias, idealmente deberíamos tenerlo por lo menos con media hora, 1 hora de ayuno para que no tuviera vómitos durante ese traslado. ¿Qué otras cosas
se recomiendan, y estos son algunos pacientes que nos han dado, hemos tenido fotos, sus propios bolsitos, el de los pañales para su hijo y que es el del traslado, el de ir a la placita, ir a un cumple o ir a un centro asistencial, que allí tienen el aspirador, las cánulas y todo lo que necesiten. Y les recuerdo nuevamente que el soporte ventilatorio se traslada sin el agua. El retirar el agua de la caldereta lo que evita es que el aparato se nos rompa durante el traslado y por eso que es tan importante. Estos dispositivos fueron hechos para estar quietitos en un lugar, no para traslados. Es por eso que se retira la humidificación. Y complicaciones, nos pueden aparecer múltiples complicaciones. Cuanto más complejidad tenga ese niño, más complicaciones pueden aparecer. Cuanto más dependiente del soporte ventilatorio, vamos a tener que tener más cuidados, ¿sí? Y siempre es importante mantener la calma. Las familias muchas veces pueden colaborar con el equipo de salud en algunas situaciones específicas, que por ejemplo es el cambio de una cánula si estuviera obstruida con secreciones, que pueden ser un gran aliado y parte del equipo en una complicación arriba de una ambulancia. En las ambulancias tenemos poco espacio para trabajar, somos muy apretados, entonces tenemos que organizarnos antes, cómo nos vamos a sentar en la ambulancia para ir al lado del paciente y si le pasa algo que hacer, parar la ambulancia. Eso es importante, no podemos estar así tratando de aspirarle en la ambulancia, sino tenemos que pedirle al chofer, al compañero que pare la ambulancia y hacer estos controles. Perdonen que me estoy yendo para adelante. Complicaciones las más frecuentes, que se obstruya la cánula, que se le salga la cánula, hubo un salto y el niño salta y se le sale la cánula, eso pasa también, o que el movimiento del traslado empiece a sangrar, y en esto también pueden mirar en el manual que hay como un protocolo básico de qué hacer ante estas complicaciones. Estas que yo les puse acá son las más frecuentes que pueden ocurrir durante un traslado, y que pueden generar una gran ansiedad y miedo y bueno, y pasar un momento no muy agradable para el niño y para su familia también, y para los equipos de salud también, les puedo asegurar. Hace bien poquito pasó, hará un mes aproximadamente, un niño que era de Rivera se vino a buscar, se iba de alta a su domicilio, antes de las 5 cuadras tuvieron que dar vuelta en clave 1 al hospital, porque se había tapado su cánula y no tenían aspirador. Entonces eso es importante, que con una simple medida podemos solucionar un episodio de hipoxia severa, convulsiones secundarias a eso, con estas medidas que si las tenemos protocolizadas podemos evitar grandes complicaciones en los pacientes. ¿Qué otra cosa es importante? Si ese paciente tiene soporte ventilatorio, primero que el aparato funcione antes de subirlo a la ambulancia, que esté andando bien, que tenga batería, que lo pueda enchufar. Si me quedo sin el respirador, sin el soporte ventilatorio durante el traslado, ¿qué hacemos? Entonces eso es importante revisarlo, sacarle el agua, que es esto que les señalo allí arriba. ¿Estamos bien? Bien, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer ese traslado? Cuando esté todo lo previo, lo que venimos hablando, chequeado. Es decir, planifiqué antes, me anticipé, tengo todos los materiales, lo aspiré, lo posicioné bien y ahí estamos estable, ahí lo cargamos a la ambulancia, lo subimos. ¿Y qué no hacer? Y esto también es importante, salir corriendo con el niño, agarrar al niño, ponerlo arriba de la camilla y salir, que lo hemos visto también. Y estos pacientes con tantas necesidades y tanta complejidad son los que más tenemos que demorar quizás, pero asistiendo correctamente y manteniendo la seguridad de ese paciente, es corroborando todas estas cosas. Nunca trasladar en brazos de la familia. Así el niño llore, lo voy a tratar de entretener o con un juguete o a través de la palabra. A veces podemos poner música que le guste al niño, que la madre le vaya dando la mano al costado. Esto es algo importante. Sin los materiales necesarios, si no tenemos los materiales no se puede subir a la ambulancia al paciente, eso se va a tener que coordinar nuevamente. Sin el personal entrenado y sin un médico en el traslado, sobre todo de niños con traqueostomía y soporte ventilatorios menores de 1 año, no deberían ser trasladados sin un médico y un enfermero.
Y una cosa que también no se debería hacer es, habitualmente los niños menores de 4 kilos en Uruguay son trasladados en incubadoras. Pero a veces nos pasa, y nos pasó hace poco, que había una niña que era mayor, tenía cerca de 10 meses, que pesaba 4 kilos, pero que era mucho más larga, y el equipo asistencial vino en incubadora. Casi que no entraba dentro de la incubadora. Y si esa niña se decanula dentro de esa incubadora, arriba de una ambulancia, va a ser muy difícil hacer todas las maniobras. Si ustedes saben, cuando ponen la incubadora, en muchos móviles tienen que sacar la camilla habitual. Es decir, no tengo una camilla, tengo solo la incubadora. Y eso es algo que hay que preverlo también, que no solamente porque tenga 4 kilos, que pese 4 kilos, sino hay que tener cuidado. En una camilla es más sencillo hacer cualquier tipo de maniobra que necesite el paciente, y que esto es algo que también nos está pasando en algunas oportunidades. Y el aspirador, sin aspirador, no se pueden trasladar a los pacientes. Y para terminar, es muy importante la previa de el cómo planificar el traslado de un paciente. Así sea un estudio, por ejemplo, que esté en la sala, que esté todo estable y que lo tengamos que trasladar a un estudio, a un tomógrafo, a un resonador, a hacerse una videofluoroscopía, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué cosas vamos a tener que coordinar? Tener cuidado y en cuenta que son niños con necesidades especiales, por lo tanto necesitan cuidados especiales, y que esto es fundamental: la posición adecuada, la aspiración previa, el asegurar las prótesis y el correcto funcionamiento de todo lo que ese paciente necesite para hacer ese traslado. Y que ante una complicación el cambio de cánula tiene que ser algo que esté allí en un paciente con traqueostomía, y que el familiar puede ser parte del equipo asistencial ante una complicación de este estilo.